lo que es una vía aérea difícil. También gestión de una vía aérea difícil, es decir, qué características tenemos que encontrar, buscar y analizar en los pacientes para poder determinar que esta vía aérea va a ser complicada, así como gestiones peri-intubación, es decir, cosas que tenemos que optimizar antes de iniciar ya lo que es la ventilación mecánica, y revisión de ciertos algoritmos siempre y cuando pues, el tiempo nos dé la oportunidad. Dentro de la definición de vía aérea difícil encontré varias. Una de ellas, de referencio, es la determinada por la guía americana, la cual ella lo describe, que es una situación clínica en la que un médico capacitado en atención anestésica experimenta una dificultad o un fracaso anticipado o imprevisto que incluye una de las siguientes, es decir, un médico capacitado que tenga un fracaso o una dificultad para iniciar la ventilación con bolsa mascarilla, que tenga dificultad o fracaso al momento de hacer la laringoscopía, dificultad o fracaso para la ventilación con una vía aérea supraglótica, así como intubación orotraqueal o extubación, o también una vía aérea pues, quirúrgica, no invasiva. Creo que el concepto de vía aérea difícil va un poquito más, lleva un poquito más, ¿no?, de significado. Si retomamos los conceptos que se utilizaban antes de lo publicado en esta guía, vemos que el concepto iba más establecido a cuestiones anatómicas de los pacientes, es decir, explicaban que si tenían alguna característica morfológica en especial, estos pacientes podrían ser una vía aérea difícil. Y un paciente sí prototipo, pues son los pacientes obesos, que tienen cuello corto, con una apertura bucal limitada. Entonces, eso era como la explicación de una vía aérea difícil. Actualmente, este concepto se ha ampliado un poco más. Ahora lleva conceptos como alteraciones fisiológicas durante la intubación. Por ejemplo, pacientes que están con una hipoxemia, a pesar de que se les está dando un soporte respiratorio, pacientes que están hipotensos previo a la intubación, que esas condiciones nos van a nosotros limitar o nos van a complicar al momento de realizar pues, una intubación. También, si se dan cuenta, el concepto va a la imposibilidad de hacer alguno de los rescates durante la intubación. Entonces, el concepto va un poco más amplio de lo que comentan pues esta guía, ¿no? Algo que tenemos que tener en claro son diferentes conceptos, y estos conceptos, conforme los vayamos determinando, nos van a dar a nosotros pues la pauta de que es una vía aérea difícil. Por ejemplo, la ventilación con mascarilla difícil se define como aquella ventilación que no es posible proporcionarla, ya sea porque hay un sellado inadecuado al momento de hacer la ventilación, o porque hay una fuga excesiva al momento de realizarla, o que una vez que se haga, estos aumenten la resistencia, ya sea a la entrada o a la salida del aire. Una laringoscopía difícil es aquella que, a pesar de múltiples intentos, no se logran visualizar las características anatómicas de las cuerdas vocales. También, otro concepto es la ventilación difícil de las vías aéreas supraglóticas. Esto es principalmente cuando hay una dificultad al momento de colocar el dispositivo de vías aéreas supraglóticas, o que se requirió o se pudo colocar pero requirió múltiples intentos. También cuando ya está colocado, este dispositivo pues presenta fugas o presenta aumento de la resistencia al momento de ventilar a los pacientes. Y una intubación difícil o fallida es aquella que requirió de múltiples laringoscopías para realizar la intubación, o que a pesar de múltiples laringoscopías no se pudo realizar. Entonces, en base a estos conceptos, vamos a ir avanzando en la cuestión de la clase. Como parte de generalidades, vemos que los pacientes con una vía aérea difícil es un entorno creciente, y esto a nosotros nos lo justifica un artículo. Este artículo publicado en el 2019, en el cual estos autores intentaron recolectar todos los algoritmos que se encontraban
nombrados como una vía aérea difícil. Y vemos que en el transcurso del tiempo, conforme va pasando, sí se van encontrando más algoritmos relacionados con una vía aérea difícil, pero también estos autores los clasificaron por subgrupos y vieron que hay mucha diferencia entre los grupos evaluados y de los establecidos de los algoritmos encontrados. Un grupo que nos importa a nosotros pues es la población que manejamos nosotros, que son los pacientes críticamente enfermos, que de todos los algoritmos encontrados solamente corresponden el 3%. Entonces es pues un poco complicado encontrar pues protocolos que se puedan pues establecer en la población de pacientes que nosotros encontramos. Por lo tanto, también hay directrices que han establecido de manera formal múltiples algoritmos para el tratamiento de la vía aérea difícil. Tenemos aquellas publicadas por la guía americana, por la guía británica, una guía india, las cuales todas, al momento de revisarse, tienen un punto en común, que es tener un plan alternativo, debido a que, a pesar de que nosotros podemos tener una valoración donde una vía aérea no es difícil, al momento de realizar el procedimiento, pues esto se puede complicar, entonces siempre hay que tener un plan B al momento de realizar. Asimismo, un concepto que me pareció interesante es aquel que se determina una vía aérea fisiológicamente difícil, que se describe como aquella en las que las alteraciones fisiológicas en el paciente aumentan el riesgo de complicaciones cardiorrespiratorias y de otro tipo también de complicaciones durante la intubación y la transición hacia la ventilación mecánica. Esto es relacionado principalmente con los pacientes prototipos que tenemos. Como sabemos, hay pacientes que llegan aquí a la terapia que llegaron por un proceso neumónico que les condiciona una hipoxemia. Entonces estos pacientes durante la perintubación, durante la preoxigenación, pues puede ser difícil mantenerles una saturación adecuada para que nos dé un margen de una apnea segura al momento de intubarlos. También este mismo paciente pues puede presentar pues choque séptico, que le va a condicionar pues hipotensión. Entonces al momento de intentar realizar la intubación, pues esta hipotensión pues nos va a limitar el utilizar ciertos fármacos para realizar esta secuencia. Entonces estos pacientes, a pesar de que la vía aérea anatómica no es difícil, la fisiológica sí nos puede limitar al momento de realizar pues esta condición. Y lo explico básicamente en esta gráfica. Como vemos en el plano de las Y está el porcentaje de saturación de oxígeno y en el de las X el tiempo para la desaturación que requieren los pacientes. Vemos que en la curva mayor está un paciente adulto normal, sano, donde al momento de preoxigenarlo está en una adecuada oxigenación y el tiempo de una apnea segura pues es mayor. Si lo comparamos con un paciente que tenemos en nuestro servicio, pues vemos que los pacientes críticamente enfermos a lo mejor no alcanzamos una saturación tan buena como el paciente sano, pero también el tiempo que requiere de una apnea segura pues es mucho menor, ¿sí? Y otra, el paciente prototipo que vamos a ir mencionando mucho durante esta clase va a ser el paciente obeso. Como vemos en el paciente obeso, sí podemos alcanzar saturaciones adecuadas, pero el tiempo de apnea segura pues es menor, y esto es por múltiples situaciones que voy a ir mencionando más adelante. Como por ejemplo, el paciente obeso tiende a tener una vía aérea difícil tanto anatómica como fisiológica, es decir, comparte estos dos fenotipos. Y esto es porque el paciente obeso tiene limitaciones en la movilidad cervical, tiene también limitación a la apertura bucal, y esto puede ser por el contenido graso que pueda tener en los tejidos blandos. Generalmente los pacientes obesos se relacionan mucho con un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que como sabemos tienen alteraciones a nivel de la vía aérea superior, que pueden limitar también la preoxigenación. Y pues como les mencionaba, ¿no? Tienen menor tiempo de apnea por estas situaciones. ¿Qué otras cosas a nivel fisiológico se alteran en el paciente con obesidad?
pues tienden a tener disminución de la movilidad de la caja torácica por la adiposidad a ese nivel. Por el aumento de la adiposidad también a nivel abdominal tienden a aumentar o a elevar el diafragma, y eso genera que los pacientes tengan una capacidad residual pulmonar disminuida y una capacidad pulmonar total. Entonces, al enfrentarnos a un paciente obeso e intubarlo, pues estamos hablando de dos situaciones que nos pueden complicar al momento de abordarle la vía aérea. Otro paciente que también me llamó mucho la atención, pues es la paciente embarazada, y esto tiene múltiples características de por qué puede ser una vía aérea difícil. Dentro de ellas, a pesar de las anatómicas propias que pueda tener una paciente no gestante, las pacientes gestantes tienen cambios fisiológicos durante el embarazo que pueden llevarnos a presentar una vía aérea fisiológica difícil. Por ejemplo, las pacientes al final del embarazo tienden a tener una anemia, entonces eso puede alterar la capacidad de consumo de oxígeno, ¿sí? También por el útero gestante tienden a desplazar el diafragma hacia más hacia arriba, con lo cual puede disminuir la capacidad residual funcional pulmonar. También ellas, por un estímulo hormonal, tienden a aumentar el volumen minuto. La progesterona se va al centro respiratorio, realiza un ajuste a nivel del sistema quimiotáctico, y eso hace que los pacientes gestantes tengan una frecuencia respiratoria un poquito mayor que los pacientes no gestantes. Entonces también eso puede llevar complicaciones a nivel fisiológico, y pues tienen alto riesgo de aspiración. Sabemos también que durante el embarazo, por acción de la progesterona, genera miorelajación, y eso puede disminuir el tono del esfínter esofágico inferior y pues puede condicionar alto riesgo de una broncoaspiración. Entonces, otra población que es un poquito demandante, pues son las pacientes embarazadas. Y ya entrando un poquito más en materia, en el 2011 se publicó un estudio denominado el NAP4, donde todos estos autores recabaron todas las complicaciones que se presentaban durante el manejo de una vía aérea difícil. Y dentro de uno de los puntos importantes es que unos resultados determinados con muerte cerebral o lesión cerebral por hipoxia, los pacientes comparados de la terapia intensiva con una atención habitual en quirófano, pues fue abismal. El 61% de los pacientes, de acuerdo a este estudio, presentaron lesión cerebral o muerte cerebral por hipoxia al momento de intubarlo, a diferencia pues de un paciente con una atención habitual. Y esto pues nos hace justicia. Si recordamos el artículo inicial que les comenté, pues estamos limitados de los algoritmos de manejo de la vía aérea en la cuestión de nuestra población de pacientes. Recientemente también se publicó un artículo, en el 2021, donde intentaban determinar cuáles eran las principales características que se relacionaban con la muerte de los pacientes críticamente enfermos durante la perintubación, y se determinó en esta gráfica donde la principal causa de mortalidad de los pacientes pues fue la inestabilidad cardiovascular, y seguida de esta la hipoxemia severa, que son van prácticamente lineales. Si se dan cuenta, todo esto les he venido mencionando como alteraciones de una vía aérea fisiológicamente difícil. Entonces, esto también pues, nos explica que son dos puntos que tenemos que tener muy presentes al momento de abordar pues, una vía aérea difícil. También otro estudio publicado en el 2019, donde determinaron cuáles podían ser las causas de paro cardíaco y mortalidad relacionadas al procedimiento de intubación en los pacientes críticamente enfermos. Y estos autores lo pudieron clasificar: factores de riesgo que llevaban a un colapso hemodinámico y factores que llevaban a un paro cardíaco. Si se dan cuenta, los factores descritos para un colapso hemodinámico son una edad mayor de 60 años, que la indicación del manejo de la vía aérea sea una insuficiencia respiratoria aguda, que sea tu primera intubación, que
hayas requerido como método de preoxigenación una ventilación mecánica no invasiva y que no hayas alcanzado saturaciones del 70% por lo menos. Y causas que llevaban a un paro cardíaco, pues era la presión arterial sistólica menor de 90, hipoxemia, que no se haya preoxigenado el paciente, el IMC tuvo una relación con el paro cardíaco, IMC mayor de 25 y la edad mayor de 75. Como vemos también, dos puntos importantes que hemos venido viendo en los artículos que les he presentado, que es alteraciones en la oxigenación y cardiovasculares. Entonces, pues una vez viendo esto, ¿cómo vamos a ir evaluando la cuestión de las vías respiratorias? Pues nosotros lo vamos a evaluar en dos momentos. Una de ellas es evaluación de predecir una vía aérea difícil y exámenes de las vías respiratorias. Esto nos va a dar toda la información que requerimos para determinar si esta es una vía aérea difícil. Dentro de la evaluación para predecir una vía aérea difícil, debemos de tomar información pues, de la historia clínica, ¿no? Es importante esto porque ya nos va dando una idea a nosotros si el paciente puede tener una vía aérea complicada. Dentro de la información que debemos de investigar son las información demográfica, sexo, edad, peso, talla, IMC. El IMC en uno de los artículos que les mencioné está relacionado con paro cardíaco. También buscar si el paciente tiene condiciones clínicas específicas que nos pueden orientar a una vía aérea difícil. Por ejemplo, si un paciente ya fue intubado previamente, hay que ver si hubo dificultad para hacerlo o si tuvo alguna complicación al momento de realizarlo. También ver si tiene problemas con una anatomía distorsionada o enfermedades crónico-degenerativas que lleven también a una vía aérea difícil, como es el síndrome del SAOS, ¿no? Y ver si tiene también estudios de imagen que podamos nosotros tomar información para determinar si es una vía aérea difícil, ya sea por una radiografía, una tomografía o ultrasonido. Una vez ya teniendo esta información por parte del expediente clínico, pues nos toca hacer ya una revisión de las vías aéreas para determinarlas si son difíciles o no. Y aquí pues vamos a hacer varias mediciones, ya sea pues prácticamente antropométricas. También podemos echar mano de utilizar estudios que nos den más datos para determinarlas, como por medio de un ultrasonido, una laringoscopía, una broncoscopía y estudios un poco más avanzados, ¿no? En esta imagen, pues aquí resumo unas de todas las evaluaciones que podemos hacer ante un paciente para determinar si es una vía aérea difícil. De manera rápida y concisa, tenemos la regla de los 3-3-2, que es determinar que la longitud o el diámetro que hay entre los incisivos superiores e inferiores por lo menos sea de 3 dedos, que la distancia que hay entre el mentón y el hueso oioides sea por lo menos de 3 dedos y que desde la porción inferior del cuello hacia el cartílago tiroides sea por lo menos de 2 dedos. Entonces, si una de estas se encuentra alterada, nos predice vía aérea difícil. En la siguiente imagen tenemos la distancia de la apertura bucal. Esto también nos va a determinar si un paciente va a ser anatómicamente difícil abordarle la vía aérea. Y esta la podemos dividir de acuerdo a clases con respecto a su longitud. Vemos que aquel menor de 3 centímetros, es decir, clase 2, 3 o 4, predice una vía aérea difícil. También tenemos una distancia que podemos determinar, que es la distancia tiromentoniana, que es la distancia que existe del mentón hacia el cartílago tiroides. Esta distancia se relaciona principalmente con la dificultad de hacer una laringoscopía o con la dificultad de una intubación orotraqueal, y aquí la podemos dividir en 3 grados. Una, cuando es mayor de 6.5 centímetros, y eso nos predice que la laringoscopía y la intubación no va a ser difícil. Si es un grado 2 que va de 6 centímetros a 6.5 centímetros, a nosotros nos predice de que puede haber una dificultad
al momento de la laringoscopía y de la intubación. Y cuando es menor de 6 centímetros, eso nos habla de que hay una dificultad tanto para la laringoscopía y pues la intubación. También tenemos otra distancia que es la esternomentoniana, que es calcular la distancia que hay del mentón hacia la horquilla esternal. Y si esta es menor de 12.5 centímetros, nos habla pues de una vía aérea difícil. También otra que podemos determinar pues es la escala de producción de los incisivos, que es prácticamente ver qué condición hay entre los incisivos superiores e inferiores, y esta la podemos determinar menos 0, 0 y más 0. Aquella que se encuentren los incisivos inferiores por detrás de los incisivos superiores determina una vía aérea difícil. Y en la última imagen tenemos pues la escala muy famosa, ¿no?, que es la escala de Malampati, que de acuerdo a la visualización de ciertas estructuras le vamos a determinar una clase. En la primera imagen, que es la clase 1, es cuando se puede visualizar todo el paladar blando, se puede visualizar todo lo que es la úvula y los pilares anteriores y posteriores de la faringe. Esa es una clase 1. Una clase 2 es cuando se mira todo el paladar blando, se mira la úvula, pero ya no se observan los pilares anteriores y posteriores de la faringe. En la clase 3 es cuando solamente se visualiza el paladar blando y la base de la úvula, y en la clase 4 pues es cuando solamente se visualiza el paladar blando. Y se clasifica en 1, 2, 3 y 4. 3 y 4 pues determina que es una vía aérea difícil. Pues a pesar de todas estas pocas evaluaciones que existen, son unas de las que podemos realizar. Obviamente hay mucho más, a lo mejor más prácticas que otras, pero estas son unas de las que podemos utilizar. También se han establecido scores que utilizan múltiples de estas evaluaciones para predecir si es una vía aérea difícil. Uno de ellos es el score de Macocha. El score de Macocha toma principalmente 3 criterios. Factores relacionados al paciente, factores relacionados a la patología del paciente y factores relacionados pues al operador. Dentro de estos factores relacionados al paciente, los que ellos determinan son una escala de Malampati 3 a 4, que anteriormente les había comentado que se determinaban una vía aérea difícil. Apnea obstructiva del sueño también determina una vía aérea difícil. La movilidad cervical también, y la limitación de la apertura bucal, o sea, prácticamente todas las que vimos en la diapositiva previa. Dentro de los factores relacionados al paciente, coma y la hipoxemia, y las relacionadas con el operador, pues el no ser un anestesiólogo da un puntaje para eso. Por darles un ejemplo, si a mí me tocara intubar al paciente que está en la cama 7, pues es un paciente que tiene apnea obstructiva del sueño, y no soy anestesiólogo, ya me da 3 puntos. Y ese justamente es el punto de corte para determinar una vía aérea difícil. 3 puntos o más predice una vía aérea difícil con una sensibilidad del 73%, una especificidad del 83%, un valor predictivo negativo del 98% y un valor predictivo del 36%. Esta escala pues es muy llamativa por su valor predictivo negativo, es decir, que si no tenemos ninguno de estos criterios, el riesgo de que sea una vía aérea difícil pues es bajo. Existen también otras escalas para determinar vía aérea difícil, como la escala Lehmann, la Malampati, Malampati modificada, Bell-House-Dor y otras escalas que también podemos utilizar y que a nosotros nos pueden ayudar para determinar si esto va a ser una vía aérea difícil. Se las dejo aquí para que las puedan revisar después y nos va a servir pues para tomar información. Yo creo que entre más escalas determinemos, pues más todavía con seguridad podemos determinar una vía aérea difícil. Entonces, ya que nosotros tengamos una revisión clínica, pues podemos hacer una revisión también imagenológica. Uno de los estudios con los que podemos realizar una valoración pues es el ultrasonido, ¿no? Y el ultrasonido nos va a dar principalmente 4 objetivos al momento de abordar una vía aérea. Una es evaluar el riesgo de una laringoscopía difícil.
Otra es anticipar el manejo de una vía aérea difícil, que es uno de los principales objetivos al momento de hacer nuestra evaluación. 3, confirmar si realmente está bien colocado el tubo endotraqueal. Y 4, confirmar que los pulmones estén bien ventilados. Los criterios utilizados por medio de ultrasonografía para determinar si hay una sospecha de una vía aérea difícil son los siguientes, que los vamos a describir en la siguiente imagen. Como ven, en la imagen que se encuentra del lado izquierdo es la posición que va a requerir el paciente para abordarle lo que viene siendo la vía aérea. Es una posición donde el paciente no va a tener el cuello extendido de manera completa, pero sí un poco para que nos dé margen de colocar el transductor. Y una vez colocado el transductor, vamos a hacer diferentes mediciones. Una de ellas es determinar el grosor de la lengua. Y el grosor de la lengua se va a determinar con la distancia que va desde el inicio de los tejidos blandos hasta el paladar blando. Si hay una distancia mayor de 60 milímetros, eso a nosotros nos predice que el paciente tiene macroglosia y predice también que puede tener una vía aérea difícil. Otro predictor por medio del ultrasonido es la distancia iomentoniana, que es una distancia que va desde la localización del hueso hyoides hasta el mentón. Si esta distancia es menor de 52.6 milímetros, a nosotros nos predice que es una vía aérea difícil. También podemos utilizar una relación que hay en la relación iotiroidea cuando el paciente está en esta posición, y si nosotros le decimos al paciente ahora que estire de manera completa lo que es el cuello, y volvemos a medir la distancia que hay entre el mentón y el hueso hyoides. Si esta relación sale menor de 1.1, nos predice que es una vía aérea difícil. Y otra de ellas es la distancia transtubercular, es decir, podemos poner el ultrasonido en los tubérculos de la mandíbula del paciente y determinar la distancia que hay. Le pedimos que abra la boca, y si esta distancia entre los tubérculos de la mandíbula es menor de 10 milímetros, a nosotros nos predice pues una vía aérea difícil. Todas estas características por ultrasonido pues lo podemos hacer de manera rápida. De acuerdo a este artículo comentaba que es una valoración que podemos hacer entre 2 a 4 minutos y que pues nos puede dar mucha información, aparte de la valoración clínica que tenemos nosotros previamente recolectada. Entonces, tenemos información recolectada del expediente clínico, tenemos información recolectada al momento de hacer la exploración física y información también recolectada pues por medio de imágenes, ¿no? Que todos estos datos pues nos van a predecir con gran asertividad si va a tener una vía aérea difícil o no. Entonces ya podemos pasar al momento de pues colocar a un paciente en la posición para ya abordarle la vía aérea difícil. Se han descrito en la literatura por lo menos muy frecuentemente dos posiciones principales, que es la posición de olfateo y la posición en rampa. Por lo menos dentro de mi práctica nunca he utilizado la posición en rampa, y me puse a investigar, y hay muchos de esta posición en rampa en los pacientes que se encuentran en quirófano, generalmente en el piso. Pues la posición de olfateo es de las más utilizadas al momento de esto. Pero ¿qué pasa en los pacientes críticos? Pues bueno, se publicó un artículo en el 2019 de la revista Chest, donde realizaron un estudio randomizado para determinar si la posición en rampa contra la posición de olfateo era mejor en saturación de oxígeno más baja desde el inicio de la perintubación hasta los 2 minutos después de la intubación, y como objetivos secundarios también evaluaron grados de visión por medio de la escala Cormack-Lehane, la dificultad que tuvieron estos pacientes para la intubación y el número de intentos de la laringoscopía. Como vemos en el outcome primario, que se encuentra aquí en rojo, no hubo una diferencia entre la posición de olfateo y la posición en rampa, que fue no significativamente estadística. Algo que llama la atención en este mismo cuadro es que sí fue significativamente estadístico, que hubo una diferencia,
fue que los pacientes que estaban en la posición rampa requirieron de utilizar un aditamento para colocar el tubo endotraqueal como un estilete. Dentro de los objetivos secundarios de este estudio, se vio también que los pacientes que se encontraban en la posición en rampa tenían mayor grado de dificultad al momento de visualizar lo que vienen siendo las vías respiratorias o las cuerdas vocales, a diferencia de la posición de olfateo. También los pacientes que se encontraban en posición en rampa tenían mayor dificultad para intubar a los pacientes. Asimismo, también se determinó que el número de laringoscopías fue mayor en los pacientes que se encuentran en posición en rampa. Entonces, este artículo, que viene determinado de una población de pacientes críticamente enfermos, por lo menos en no hubo conclusión de que la posición en rampa sea mejor que la posición de olfateo. Pues una vez ya posicionado el paciente, pues vamos a utilizar las estrategias de preoxigenación. Y en esto pues, tenemos diferentes dispositivos, que cada uno pues, tiene sus indicaciones precisas o sus características que van a individualizarlo para cada uno de los pacientes. Por ejemplo, la ventilación bolsa de mascarilla, pues es prácticamente el estándar de oro para el manejo de un paciente que ya se encuentra en una apnea. Ya al momento pues, de inducirlo, ¿no? La ventilación con mascarilla, a pesar de ser el gol estándar para ese prototipo de pacientes, tiene el inconveniente que tienes que retirar el dispositivo pues, para pasar el tubo endotraqueal. ¿Sí? La ventilación mecánica no invasiva es la estrategia ideal para pacientes que se encuentran con una insuficiencia respiratoria aguda, ya sea un paciente con EPOC exacerbado o un paciente con falla cardíaca, que estos pacientes, además del aporte de oxígeno que da, el CPAP que otorga, pues es conveniente para esta población de pacientes. También el inconveniente es que se tiene que retirar el aditamento para poder realizar la intubación endotraqueal. Otro dispositivo pues son las cánulas nasales de alto flujo, que también se han descrito en diferentes estudios que son un aditamento adecuado para el manejo de un paciente que ya se encuentra en apnea. Y tiene la ventaja de que este dispositivo no lo tienes que retirar para realizar la laringoscopía e intubar al paciente. Y también se encuentra una estrategia combinada, que es las cánulas nasales de alto flujo con la ventilación mecánica no invasiva, y estos lo determinan como más efectiva debido a que le estamos dando el beneficio de una oxigenación con PIP al paciente y que al momento de retirarle el aditamento le ponemos las cánulas nasales de alto flujo y todavía el paciente tiende a tener un flujo de oxígeno. Entonces hay ciertos estudios que determinan que esa estrategia es más efectiva que el resto de manera individual. Entonces son una de las consideraciones que tenemos que tener al momento de preoxigenar pues, a nuestro paciente. También en este artículo de ciertos autores determinaron qué factores de riesgo podrían tener los pacientes para presentar hipoxemia, y aquí hay diferentes factores de riesgo que nos van a determinar la posibilidad de que el paciente no va a desarrollar apnea al momento de realizar la intubación orotraqueal. Posteriormente, una vez ya preoxigenado el paciente, pues tenemos que investigar y darle el soporte hemodinámico que presenta el paciente. Como les habíamos comentado anteriormente, una de las principales causas de mortalidad en los pacientes pues era el colapso hemodinámico. Entonces tenemos que tener a un paciente hemodinámicamente estable o lo más estable posible para inducir la intubación, ¿no? Y esto es debido a que hay ciertos medicamentos que se utilizan para la secuencia de inducción que pueden tener compromiso a nivel hemodinámico y nos pueden complicar un poco más la intubación orotraqueal. Dos opciones son las que se utilizan, o dos estrategias para mejorar el soporte hemodinámico en los pacientes. Una de ellas es el uso de vasopresores en bolo o el uso de infusión continua de vasopresores. Realmente, en mi experiencia, nunca he utilizado los bolos de vasopresores. Generalmente, siempre utilizamos la infusión continua debido a que es más fácilmente titulable y controlable al momento de aplicarlos.
Les recuerdo solamente en esta imagen los factores de riesgo que puede tener un paciente para un colapso cardiovascular y paro cardíaco. Asimismo, les dejo pues las características clínicas y cómo se pueden utilizar cada uno de los vasopresores, ya sea en bolo o en infusión continua. Posteriormente, pues vamos a tener que realizar la secuencia de intubación rápida, y esta tiene que tener características muy específicas. Es altamente individualizada debido a ciertas farmacocinéticas de los medicamentos. Tiene que ser cuidadosa y individualizar pues a todos los pacientes. También tenemos que tener familiaridad con los medicamentos que vamos a utilizar al momento de realizar la secuencia de inducción rápida, así como llevar la secuencia paso a paso para evitar pues problemas al momento de la administración. En esta tabla se dejan ciertas características específicas de cada uno de los medicamentos, así como de los perfiles de seguridad que estos puedan tener. Por ejemplo, uno muy utilizado pues es el propofol, debido a que el propofol tiene una vida de acción muy rápida y tiende a disminuir o a suprimir los reflejos de la tos, lo cual nos ayuda pues bastante al momento de la intubación. Sin embargo, tiene el bemol de que pues, puede ocasionar compromiso hemodinámico, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta previo a la intubación. Asimismo, otros medicamentos como el tomidato, que también tiene una vida de un inicio de acción muy rápida, pero pues a lo mejor no es el perfil adecuado en un paciente que llegó, por ejemplo, una hemorragia alveolar, que estaba tomando esteroides de manera crónica y que le tuvieron que suspender los esteroides por la cuestión clínica. Pues el tomidato está relacionado que puede ocasionar insuficiencia suprarrenal, entonces tenemos que individualizar cada uno de los casos. También les dejo un algoritmo donde ya vienen determinados y las recomendaciones que dan de cada uno de los perfiles de los pacientes, si es hemodinámicamente inestable, si es neurocrítico, si es cardiópata, si tiene broncoespasmo el paciente, pues cada una del perfil del medicamento pues viene la recomendación. Y pues ya vamos a tener los dispositivos con los cuales vamos a manipular la vía aérea. También existen varios, ¿no? Desde el laringoscopio convencional, el videolaringo, el dispositivo de fibra óptica. Entonces hay diferentes dispositivos que podemos echar en mano para manipular la vía aérea. También tenemos múltiples dispositivos supraglóticos que se pueden clasificar de primera, segunda, tercera o cuarta generación, de acuerdo a las características de cada una de ellas, que también yo creo que nos podemos llevar una clase hablando de los dispositivos de vía aérea supraglótica. Yo creo que lo más importante es identificar cuál tenemos en nuestro servicio para poder echar mano de ellos, de acuerdo a los algoritmos que vamos a ver más adelante. Asimismo, también se realizó un estudio para determinar cuál de los dispositivos de manipulación de la vía aérea era mejor, si ya sea un videolaringoscopio o una laringoscopía directa al momento de intubar pacientes críticamente enfermos. Y de acuerdo a este estudio, los pacientes que requirieron menos laringoscopías para la intubación, la bibliografía pues va a favor del videolaringo. También aquellos pacientes que vieron más fácilmente la glotis, de acuerdo a estas dos estrategias, pues favorece la cuestión del videolaringo. Por eso, en los algoritmos, el videolaringo toma mucha relevancia clínica al momento de aplicarlos. Entonces, pues hay múltiples algoritmos, como les comentaba, hay diferentes sociedades que proponen ciertas características. Voy a mencionar algunos y si nos da tiempo, pues podemos ver los demás, ¿no? Creo que este algoritmo es muy adecuado para la situación de un paciente crítico y conforme llevábamos la plática, vemos que en la parte superior dice previo a la intubación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer previo a la intubación? Bueno, pues colocar la cabeza del paciente, ya sea en la posición de olfateo o en la posición en rampa, ¿sí? Vamos a darle expansión de volumen siempre y cuando el paciente lo requiera. Asimismo, tener un equipo de trabajo
ellos recomiendan en esta propuesta tener por lo menos 2 médicos y una enfermera que tengan todo listo para una vía aérea difícil, un equipo para vía aérea difícil, que tengan lista la sedación, que tengan listos los vasopresores, que tengan listo la capnografía, un broncoscopio y pues un equipo para una vía aérea quirúrgica. Entonces, una vez que tengamos todo este paquete, calculamos el score de Macocha. Y el score de Macocha nos va a decir a nosotros si es una vía aérea difícil o no. Durante la determinación del score de Macocha, pues nosotros vamos a ir preoxigenando al paciente de acuerdo al aditamento específico de cada uno de ellos, así como la secuencia de inducción rápida que individualizamos para cada uno de los pacientes. Si nos vamos de este lado del algoritmo, donde nos da un Macocha menor de 3, es decir, una vía aérea no difícil, lo que ellos proponen es realizar la intubación con una laringoscopía directa, ¿sí? Y recomiendan también ampliamente utilizar un estilete en el tubo para la intubación endotraqueal. Recomiendan hacer por lo menos 2 intentos para intubar al paciente en menos de 2 minutos. Si esto logra la intubación, pues damos los cuidados post-intubación. Si no se puede realizar la intubación, entonces volvemos a ventilar al paciente con bolsa o mascarilla y pedimos ayuda al personal que más esté capacitado para el abordaje de la vía aérea. Una vez llega la persona que esté mayormente capacitada, él va a hacer un segundo intento, ahora con un videolaringo. Y ellos pues ya recomiendan la manipulación externa de la glotis, utilizando la maniobra de Selig y la maniobra de Burke. Igual, va a tener 2 intentos para la intubación endotraqueal. Si él puede intubar al paciente, pues se dan los cuidados post-intubación. Si a pesar de los 2 intentos falla a la intubación, ventilamos al paciente y utilizamos un dispositivo de vía aérea supraglótica para ventilar. ¿Okay? Una vez ya utilizado el dispositivo de vía aérea supraglótica, hay dispositivos que por medio de ellos podemos intubar a los pacientes. Si podemos intubarlo, damos los cuidados post-intubación. Si no podemos intubar al paciente por medio de este dispositivo supraglótico, pues nos vamos a una vía aérea quirúrgica. Si desde un inicio a nosotros nos da una predicción por score de Macocha más de 3 puntos, es decir, una vía aérea difícil, ellos lo que recomiendan es iniciar de una vez con el videolaringo, ¿sí? O si el que va a realizar la laringoscopía se siente más cómodo con la laringoscopía directa, pues lo puede hacer, ¿no? Igual, si logra intubarlo después de 2 intentos, pues le da los cuidados post-intubación. Si falla en los 2 intentos, ya no nos vamos a un segundo tiempo, como en este lado del algoritmo, sino que nos vamos directamente hacia la colocación de un dispositivo supraglótico. Si podemos intubarlo por medio del dispositivo supraglótico, pues ya damos los cuidados post-intubación. Si no podemos, si falla, pues nos vamos ya a una vía aérea quirúrgica. Esos son como los pasos que hay que determinar, ¿no? Y ya con una vía aérea quirúrgica, pues se tiene que ser de manera instantánea. Se supone que ya en el paquete de valoración inicial ya tenemos el equipo. En lo que lo abre la enfermera, nosotros nos vamos a ir ubicando. Vamos a hacer una maniobra que se llama abrazar el hueso yoides o saludar al hueso yoides, que es intentar localizarlo por medio de la palpación. Posteriormente nos bajamos hacia el cartílago tiroides y justamente por debajo del cartílago tiroides y el cartílago cricoides está la membrana cricotiroidea. Ahí es donde tenemos que hacer la incisión para realizar la vía aérea quirúrgica. Y les dejo otra imagen un poquito más esquemática de donde se debe de identificar la membrana cricotiroidea, donde se va a hacer la manipulación para una vía aérea quirúrgica. Una vez realizada, vamos a colocar al paciente en hiperextensión, localizamos las estructuras y el sitio donde vamos a funcionar e iniciamos una incisión transversal por medio de un escalpelo. Una incisión aproximadamente entre
2 y 3 centímetros. Una vez que se haya realizado el escalpelo hacia la manipulación del médico que está realizando la incisión, va a ser un giro de 90 grados, es decir, la posición portante del escalpelo va a quedar hacia los pies del paciente. Y una vez que tenga ya el giro, va a tomar con su mano izquierda y haciendo tracción sin llevar un corte de los tejidos, va a tomar el escalpelo y con la otra mano va a colocar el estilete. Ya que tenga colocado el estilete, pues van a pasar ahora sí la cánula y pues van a asegurar la vía aérea del paciente. También otras opciones que tenemos para manipular la vía aérea quirúrgica, pues es la intubación retrógrada y la intubación retardada, una secuencia de intubación retardada, pues también está establecida dentro de las opciones que tenemos una vez que hayan fallado los comentados previamente. Y ya por último, por cuestiones de tiempo, pues hay otro algoritmo que quisiera resaltar algo muy, muy importante de él, y que es la intubación en un paciente despierto, ¿sí? Y esto principalmente viene determinado por todas estas preguntas, y todas estas preguntas son si el paciente tiene una vía aérea difícil, si el paciente es difícilmente ventilarlo, si el paciente tiene riesgo de broncoaspirarse, ¿sí? Es decir, de que haya alguna complicación. Entonces, estos pacientes son perfilados a realizar pues una intubación despierto, ¿no? Lo que recomiendan estos algoritmos. Y pues sería todo. ¿Quién te revisó tu posición? Me ayudó el doctor Ramón y el doctor Alemán y Diana. Muy bien, está bien tu exposición. Para otra exposición, solamente aspectos técnicos. Creo que es una buena exposición, sin embargo, algunas faltas de ortografía y acentos demerita tu presentación, ¿sale? Pero está bien, ¿sale? Nada más hay que a lo mejor ser más puntuales. Solamente vi como 2 faltas de ortografía. Se me hace que te faltaron varios acentos. Me gustó, presentaste varios artículos. Se ve que estudiaste y dominas el tema. Y la bibliografía ya te había hecho hincapié, ya les había comentado el doctor Gutiérrez, hay que hacerlo un poquito más grande. Yo me senté acá atrás y la verdad es que no la alcanzo a ver, ¿sale? Pues todo el título de los artículos y todo, pues todo bien, ¿sale? Nada más que sí, acuérdense de la bibliografía, poner un poquito más acá para que podamos ver acá. Hay unas diapositivas que son muy cargadas. Yo vi que te la sabes, la diapositiva, entonces a lo mejor trata de quitarle eso porque tú ya te lo sabes. Entonces, para que sea a lo mejor menos cargada la imagen y que pongamos más atención a ti que prácticamente la diapositiva, ¿sale? Y creo que abordaste todo bastante bien. ¿Preguntas o comentarios? Pues de los comentarios de la vía aérea difícil, es importante resaltar que los algoritmos también se dividen en vía aérea difícil predicha y vía aérea difícil no predicha. Muchas veces nosotros podemos ver a una paciente o un paciente que puede decir, no está obeso, no tiene factores anatómicos a simple vista para decir que el paciente va a tener vía aérea difícil, y luego se puede uno encontrar vía aérea difícil. Y ahí el algoritmo ya cambia y ahí ya debemos de saber qué sigue cada una de las cosas. Es súper importante también tener siempre parado todo, como si el paciente siempre fuera vía aérea difícil, para poder responder de la manera más adecuada. Y que muchas veces de las escalas que menciona el Brandon, como el Malapati, que debe evaluarse en cierta posición, que no debe evaluarse con el paciente acostado, semi-inclinado, que son de cierta manera muy importantes para guiarnos, pues no se van a poder valorar en un paciente en que tenemos en la unidad de cuidados intensivos. Y entonces, pues, otra cosa también que yo he visto, al menos no aquí, pero donde yo roté, es de que muchas veces en las vías aéreas difíciles no está todo bien organizado o quieren hacer todo muy deprisa y a veces en esas cosas fallamos. Muchas veces hay que tener en cuenta, así como nuestro compañero Brandon dijo, que tenemos en algunos pacientes
mayor tiempo para tener capacidad residual funcional, para tener nuestro paciente en apnea, o dependiendo obviamente del tipo de paciente. ¿Algún otro comentario? Pues también existen otras definiciones, no nada más la de la ASA. Existe la del Journal, la del New York, también en la cual pues, determina que no tiene que ser un anestesiólogo, sino una persona experta. Puede ser cualquier área de personal de salud, medicina crítica, o fisiólogos en los cuales tienen mayor experiencia en la manipulación de la vía aérea. Como lo mencionaste ahorita, es una clase muy larga, pero para artes puntuales hay que identificar siempre nuestra población en riesgo, las edades. No es lo mismo una persona de 30 años, como dice, masa corporal adecuado, a una persona de 70, 80 años. El simple hecho de nuestra articulación occipital pues va a estar disminuida, y ya desde ahí el predictor más específico a partir del malapático ya sería la extensión de la cabeza. Entonces ahí desde ahí ya va a ser considerarse como un IPIC mayor a 9 y podría considerarse una vía difícil. Existen muchas herramientas para hoy en día llegar a identificar, como el simple hecho del ultrasonido en aquellas personas como en esta área ahorita en la crítica, que podríamos identificar y determinar, por ejemplo, en el paciente obeso, determinar la distancia entre cartílago o la distancia entre lo que es la lengua, y podríamos identificar y corroborar si se toma una vía aérea difícil. Algo tan simple como los dispositivos de cuarta generación, las mascarillas, las Fluid, que esas huellas ya se introducen y pasamos el tubo y pues prácticamente se intuba solo. En cuanto a lo que es la posición de rampa, pues va dependiendo del entorno. La posición en rampa es la más ideal y la más idónea para los pacientes obesos. Entonces, más que nada va a identificarse en lo que es la alineación de los ejes. Pero la posición de rampa es la más idónea para los pacientes obesos. Se da inclusive mayor oxigenación, disminución de las laringoscopías. También lo que marca muy importante en los algoritmos, tanto de el ENIVA y todos, es siempre después de una laringoscopía identificar cuáles son los errores que estamos cometiendo, desde si estamos utilizando los dispositivos de manera adecuada, como una hoja Miller, una hoja MAC, una Holt, y pues si vemos, identificamos que estamos haciendo mal, cambiar todo desde la posición, el dispositivo. Si vemos que pues darle también lo que mencionan la anatomía, lo que es nuestro dispositivo supraglótico, o utilizar un guiador. De la creación de la guía 2022 hace mucho hincapié en disminuir en lo posible el número de intentos, en llevar un control del tiempo, y sobre todo asegurarnos de que cuando ya tomamos la vía. Pareciera algo sencillo, pero hay veces que pues se quedan tubos erróneamente colocados durante más tiempo necesario. De hecho, hay una propuesta de que para este tiempo a un plazo corto, pues ya todos los pacientes que intubemos tendremos que estarlos monitorizando de manera inmediata con el capnógrafo. Otra cuestión que quiero comentar, no tanto de cosas que leí, sin embargo, sí hacer un apartado especial en el área de nuestro interrogatorio, de indagar en cómo estuvo el manejo de esa vía aérea, si el paciente previamente ya ha sido intubado y en alguna otra ocasión ya es un antecedente muy importante, ¿no? El fue intubado y batallaron mucho. O bien los pacientes pues, que si vienen de quirófano, pues es más fácil ahí con el anestesiólogo que nos comenta el suceso y plasmarlo nosotros pues en nuestra nota, tomando en cuenta que es un paciente que aquí se va a extubar y que puede o no llegar a ser reintubado. Es un poquito más difícil cuando el paciente no viene de áreas quirúrgicas, pero pues igual, ¿no? Ver si está dematizado, si hay sangre en la cavidad oral, si faltan piezas dentales, pues sería un dato importante que a lo mejor pudiéramos interpretar de que no fue algo tan sencillo. Otra cosa, que cualquier manejo extrahospitalario de una vía aérea, pues se puede interpretar que a lo mejor fue una vía aérea difícil. De las situaciones de la ventilación, que es muy importante mantener la ventilación en la vía aérea difícil. Hacen hincapié, por ejemplo, en los pacientes que tienen dentadura, que habitualmente pues, quitarlos para que no sea un cuerpo extraño, pero eso limita mucho el sellado. Entonces, si no están tan flojas, es mejor dejarlas hasta que el paciente esté debidamente intubado. Y pues mucha también hace referencia a
a las vías donde tenemos limitación de cuello, ¿no? Ya sea por enfermedades sistémicas como reumáticas o aquí como los tenemos muchos con trauma. Y también la importancia de la apertura oral, ¿no? A veces quizá no haya tanto problema en alinear los ejes, pero si por algún trauma facial o por la constitución del paciente no pudimos abrir la boca, y es lo que nos puede llegar a complicar un poquito el uso de los supraglóticos. También pues tiene que, junto a cualquier supraglótico, pues un paciente pues bien sea sin reflejo nauseoso, ¿no? Que vamos a manipular mucho la ecofaringe y tener cuidado con cuando se decide, son dispositivos que no permiten la intubación y los vamos a dejar cierto tiempo. El inflado, ¿no? Generalmente son de alto volumen y baja presión, pero no toleran a lo mejor la ventilación manual excesiva o una ventilación mecánica con picos de flujo muy altos. Y pues nada más también lo mismo de cuando hacemos la laringoscopía, recordar que estamos manipulando estructura nerviosa, sobre todo con la hoja recta, pues manipulamos casi directamente el vago al bajar la epiglotis y la repercusión hemodinámica que podemos llegar a tener. Todo eso pues se concluye en que entre menores intentos y un menor tiempo sin ventilar al paciente, ¿no? Casi como un RCP donde ya se está muy de controlar los tiempos, los medicamentos, pues aquí es igual, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás durando entre cada intento sin ventilar a tu paciente, ¿no? O de cada laringoscopía de intento, pues debería de ser de 30 segundos y hay veces que, pues también si nos excedemos un poquito en eso. Pues también se ha visto en varios estudios que es difícil memorizarse todo el algoritmo en situaciones de estrés, se olvida. Es por ello que surge el protocolo Vortex, en el cual pues simplifica todos estos algoritmos, manteniéndolo pues como un apoyo visual, ¿no? Donde es una forma de un cono y donde nos va mencionando si el paciente se puede intubar, en caso de que no utilice dispositivos supraglóticos y por último, pues un acceso quirúrgico. Por eso es un cono, porque se van limitando todas nuestras opciones. Y también hacen hincapié, pues, el que aparezca al menos un apoyo visual, ya sea en quirófano, en urgencias o en cuidados críticos, para limitar los errores durante la secuencia de intubación en un paciente ya sea de índole, pues en este caso de vía difícil. Fíjate que otra cosa que creo que es importante y no se menciona en los algoritmos es la protección personal. Ya lo vimos ahora con la pandemia, ¿no? Que es importante que tú te protejas y a veces, como ustedes mencionaron, en la urgencia lo que menos te fijas es ponerte un cubrebocas adecuadamente, lentes y todo lo que necesitas pues, para protegerte de una intubación, porque muchas veces no sabes si el paciente, nos pasó ahorita ya, o sea, ha disminuido, pero nos pasó que ingresaban pacientes con otro diagnóstico y resultaba que aquí eran COVID o eran influenza o alguna patología infecciosa. Entonces creo que eso también es importante, que al momento que tú vas a intubar y entre todo el protocolo que tienes que armar rápido para intubar, sea tu protección. Y lo que mencionaba Blanco creo que también es importante. De repente nos acostumbramos a que todos los pacientes ingresan intubados y no preguntamos o no evaluamos a un paciente que está extubado y que en algún momento por haber ingresado a la terapia puede requerir intubación. No tenemos la evaluación para saber si va a ser una vía aérea difícil. Claro.